Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lipemia. Vamos a revisar las características y estructuras de las lipoproteínas, el transporte de los lípidos y su catabolismo, los mecanismos de aterogénesis y cómo clasificamos y estudiamos las dislipemias. Para recordar, existen 4 lípidos que circulan en plasma: el colesterol libre y esterificado, los triglicéridos, los ácidos grasos libres y los fosfolípidos. Los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos provienen de la dieta. Estos son los 4 lípidos que están en la circulación. Los triglicéridos son los depósitos de calorías lipídicas, se originan de la dieta, son absorbidos a nivel del intestino y circulan de una forma que forma los kilomicrones, ¿sí? Para eso tienen que adicionarle determinadas apoproteínas. Son la forma en cual cuando los triglicéridos son, de acuerdo a su grado de esterificación o desesterificación, liberan glicerol libre. El colesterol es otro lípido que se sintetiza de nuevo en el hígado y también se consume con la dieta, que tiene muchas funciones, como son componentes de las membranas celulares, precursores de la bilis y de la absorción de grasas, la síntesis de hormonas sexuales. Y por último, los fosfolípidos, que forman parte del componente estructural de las membranas celulares y de los órganos subcelulares. Y fíjense que actúan como segundos mensajeros, síntesis de sustancias de señalización celular, forman el componente del surfactante pulmonar, ¿sí? Componentes detergentes de la bilis. O sea que todos estos lípidos que están en la circulación tienen sus funciones fisiológicas y normales y necesarias. Los lípidos no pueden circular en plasma. El colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos no pueden circular en el plasma. Entonces lo tienen que hacer a través de complejos de gran tamaño, esféricas, que se llaman, que junto con los lípidos y las proteínas forman las lipoproteínas. Como les dije, estos son complejos de gran tamaño, esféricos, compuestos por lípidos y proteínas, que transportan los triglicéridos, los ésteres de colesterol y las vitaminas liposolubles entre los fluidos y los tejidos. Estas lipoproteínas tienen colesterol, fosfolípidos, triglicéridos. Fíjense que tienen una membrana, una capa, donde tienen los lípidos, los fosfolípidos forman la cobertura y los ésteres, el colesterol no esterificado. Y adentro se encuentran parte de los fosfolípidos, ésteres de colesterol y los triglicéridos. Pero como las lipoproteínas están formadas por lípidos y las proteínas, la parte proteica se llama apoproteína. Las apoproteínas son solubilizadoras, reguladores enzimáticos, le dan estructura a la lipoproteína, la ensamblan, le permiten unirse al receptor. Todas estas funciones tienen estas apoproteínas que junto con los lípidos forman esta estructura. Por eso estas lipoproteínas tienen un núcleo que es hidrófobo y un centro, un núcleo que es hidrófobo y una cobertura que es hidrófila, ¿sí? Adentro tienen los triglicéridos y los ésteres de colesterol y afuera tienen los fosfolípidos y el colesterol no esterificado. Y se ensamblan, le da la estructura, les permite circular, les permite unirse a los receptores, las apoproteínas. Esta es la estructura de una lipoproteína. Entonces se clasifican de acuerdo al diámetro y a la densidad. Fíjense que las HDL son altamente densas, ¿sí? Y son las más pequeñas. Después tenemos las de densidad intermedio, que son más grandes, las de baja densidad, las de densidad intermedio y por último las de muy alta densidad hasta llegar a los kilomicrones. Y fíjense cómo a menor diámetro, mayor densidad. Y estas son las 5 clases de lipoproteínas, ¿sí? Que tenemos la HDL, la LDL, la IDL, la VDL y los kilomicrones. Y fíjense que cada una de estas lipoproteínas tiene un tipo de apo, que es la proteína que la marca, que le da su característica,
¿sí? Que tienen un origen principalmente en el intestino y en el hígado, ¿sí? Que tienen una función determinada, pero la mayoría tienen función enzimática, función de ensamblaje y de estructura, de reconocimiento de receptores, y van a formar a las diferentes lipoproteínas. Acá tienen todo un resumen del cuadro de la densidad de las lipoproteínas, de qué lipoproteína, apoproteína mayormente tienen. Fíjense que los kilomicrones, los remanentes del kilomicrón, tienen la apo B48, mientras que las BLDL, IDL y LDL, las de baja e intermedia densidad o muy baja, tienen la apo B100. Y las HDL tienen la apo A1. Entonces, si bien comparten otras APO, fíjense la APO C1, C2, C3, ¿sí? Comparten otras, la E, la APO B o la APO A le da la característica a cada lipoproteína. Entonces, acá tienen un resumen de qué apoproteína tiene. La A generalmente es de los HDL, que se sintetiza en el hígado y en el intestino, y es una proteína estructural, ¿sí? Tiene función enzimática y tiene otras funciones que después vamos a ver. La APO C1 está en kilomicrones BLDL y HDL. Las APO C2 y 3 están casi todas, fíjense, kilomicrones BLDL y HDL. Y la ApoE también forma parte y algunas que son en común. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de los lípidos y de las proteínas? Fíjense que existe un metabolismo endógeno o exógeno, es decir, aquellos lípidos que se sintetizan en el organismo son metabolizados por vía endógena, mientras que los que consumimos con la dieta son metabolizados por la vía exógena. Entonces, nosotros consumimos grasa, ¿sí? Los lípidos de la alimentación, y los absorbemos en el intestino. Todos los lípidos que recibimos con la dieta, como triglicéridos y colesterol, son absorbidos en el intestino delgado y salen del intestino como kilomicrones, ¿sí? Que son estas lipoproteínas de alto tamaño, de baja densidad y que tienen la apo B48. Estos kilomicrones van a ir por la circulación y a nivel de los capilares se van a encontrar con la lipoproteína lipasa, que los va a ir degradando, van a perder sustancias para ir los ácidos grasos libres hacia el músculo y al tejido adiposo, donde se van a depositar. Y cuando sale, y también va a perder algunas otras estructuras, apos, y cuando salga va a salir como remanente del kilomicrón. Este remanente del kilomicrón, que tiene menos cosas porque se la sacaron y perdió algunas, va a ser reconocido por los receptores del hígado, que es el que la va a catabolizar, ¿sí? Y ahí se van a degradar. Ahora, dijimos también que el organismo produce colesterol, ¿sí? y grasas. ¿Cómo sale ese colesterol que es producido en el hígado por vía endógena? Sale no como kilomicrón, sino como VLDL. La VLDL tiene, además de triglicéridos, colesterol esterificado, no esterificado, fosfolípidos, tiene la apo B100. Pasa por el capilar, la lipoproteína lipasa le saca colesterol, ácidos grasos, ¿sí? Y que van a los tejidos metabólicamente activos, y sale como IDL, de densidad intermedia. Perdió también algunas otras cosas, algunas apolipoproteínas. Esta IDL es reconocido por la lipasa hepática y pueden pasar dos cosas. Va a ser degradada al hígado por un reconocimiento en su receptor, o se transforma la lipasa hepática en una molécula más pequeña que se llama LDL. Esta LDL, que es otra lipoproteína que también tiene apo B100, como la VLDL y la IDL, puede ir a ser reconocida al receptor y degradada en el hígado, o se puede depositar en los tejidos, en las paredes arteriales, y comenzar ahí la producción de aterogénesis. Entonces, para resumir, tenemos la vía exógena y la vía endógena, ¿sí? La vía exógena, acuérdense que es para el colesterol dietético y sale como kilomicrón y queda como remanente de kilomicrón, que transporta principalmente triglicéridos, ¿sí? Y tiene la apo B48. En cambio, la vía endógena sale como VLDL, que tiene la apo B100, y esta VLDL sale como IDL y LDL. Y la LDL puede ir a depositarse a los tejidos o ser reconocida por el receptor.
Entonces, fíjense cómo en este catabolismo no solamente es que se produce en forma separada, ¿sí? Sino que hay una circulación de estas lipoproteínas, que parte se sintetiza en el intestino, fíjense, y hay una comunicación entre los kilomicrones y la HDL, porque la HDL le da las ApoC. Estas ApoC le permiten ser reconocidos por la lipoproteína lipasa, ¿sí? Y cada una de estas estructuras va siendo modificada a medida que va transcurriendo su metabolismo hasta ser degradada, ¿sí? Y lo mismo pasa para la VLDL, que la HDL les da las ApoC1, 2 y 3 para que sea reconocida. Es degradada por la lipoproteína lipasa, que pierde triglicéridos, fosfolípidos, parte de sus APO, y ahí va como IDL para ser reconocida por el hígado, o como se transforma en LDL, que o es reconocida en el hígado o se deposita en arterias. Entonces hay una gran comunicación, ¿sí?, entre todas las lipoproteínas, donde se pasan cosas, se quitan triglicéridos, se quita colesterol, se esterifican los colesteroles. Hay una gran comunicación en este metabolismo, que son necesarias para el organismo porque es la forma de transportar los lípidos y que son necesarias para diferentes funciones celulares y biológicas. Entonces hay una gran crosstalk, hay una gran comunicación, ¿sí?, entre las distintas lipoproteínas. Entonces fíjense cómo es esta comunicación. Hay dos enzimas predominantemente que son útiles en esta comunicación entre las lipoproteínas, que son la lecitin colesterol aciltransferasa, ¿sí?, y la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Entonces, estas enzimas van modificando el contenido y la estructura de las lipoproteínas, principalmente de la HDL y de las HDL, con lo cual hay un intercambio de ésteres de colesterol no esterificado, de triglicéridos entre las lipoproteínas, y eso le permite la circulación y el metabolismo de los lípidos dentro del organismo. Y para esto el intestino y el hígado son muy importantes. La HDL también es sintetizada en el hígado y en el intestino, ¿sí?, y es la que se encarga de ir pasando colesterol esterificado o no esterificado. Ese pasaje de diferentes lípidos entre una y otra va modificando a la estructura de la lipoproteína per se para que después pueda ser reconocida por los receptores en el hígado y se puedan degradar. La HDL es una lipoproteína muy característica que tiene alta densidad, es pequeña, es con mayor densidad y tiene una característica que es que dentro de su molécula, además de transportar lípidos y tener la apoproteína, la ApoA1, tiene, fíjense, que funciones enzimáticas como la LCAT y la proteína que esterifica el colesterol, y también tiene otras moléculas que tienen función antioxidante y antitrombótica. O sea que esta lipoproteína HDL tiene enzimas que le dan mucho beneficio al organismo, como antioxidante, como antitrombótica y además de participar en la esterificación y la comunicación y el pasaje de lípidos de una lipoproteína a la otra. Fíjense que existen diferentes tipos de HDL, fíjense que no es tan simple, pero para que ustedes sepan, todos tienen la ApoA1 y de acuerdo a estas lipoproteínas van a tener mayor predominio de lípidos, menor predominio de lípidos, ¿sí? Y a medida que van modificando su estructura, de acuerdo a las características de nuestra dieta y de nuestra producción de lípidos, es que van modificando su estructura. ¿Sí? Estas HDL se van a encontrar con unos canales que se llaman ABCA1 en la célula. Acá hay grasa, hay depósito de grasa, ¿sí? Y esta el capilar o la arteria. Entonces se encuentran con esto, son las que se encargan de, por la medio de la LCAT, de recibir al colesterol. Lo reciben al colesterol, ¿sí?, y hacen intercambio de colesterol esterificado con las otras lipoproteínas que se encuentran en la circulación, con los kilomicrones, VLDL, y ellas van recibiendo como los triglicéridos, el colesterol no esterificado, el basurero, y le dan colesterol del bueno a las otras lipoproteínas de esta grasa que está depositada en la pared arterial. Y esto se llama transporte reverso del colesterol. Lo sacan de los tejidos y los llevan a ser degradados en el hígado. Entonces, una vez que revisamos la fisiología de las lipoproteínas y de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una alteración, tanto en el número
como en las características de las lipoproteínas, se lo llama dislipemia. Pero no es una enfermedad la dislipemia, sino es un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad. Y el factor de riesgo, fíjense que está dentro de factores de riesgo clínicos y biológicos, como la diabetes, la hipertensión, la inflamación. La dislipemia es un factor de riesgo, como la obesidad es un factor de riesgo de desarrollar ¿qué? Una enfermedad. ¿Y qué enfermedad? La enfermedad cardiovascular, y que puede aumentar el riesgo de muerte. Entonces, las lipoproteínas tienen características aterogénicas y pueden tener características aterogénicas y antiaterogénicas o proaterogénicas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Son necesarias, es la forma de metabolizar y transportar los lípidos, pero pueden tener modificaciones en la estructura, en el contenido, en el valor, que hacen que puedan ser proaterogénicas o antiaterogénicas. Y fíjense que tener un aumento de triglicéridos, un aumento de lipoproteína LDL o la lipoproteína A, que es la lipoproteína A, es una lipoproteína patológica muy proaterogénica y trombótica. Tener aumento de la ApoB, que es la que se asocia a VLDL y LDL, y disminución de la HDL, que es la más antiaterogénica, la más antioxidante, aumentan el riesgo de enfermedad coronaria precoz si se da en forma familiar, monogénica o homocigota, o en la edad adulta aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Entonces, en este desbalance, ¿sí?, de un aumento de la LDL, IDL y VLDL, que son proaterogénicas, que contienen ApoB, y una disminución de la HDL, que tiene ApoA1 y que es antiaterogénica, antitrombótica y antioxidante, es que se produce esta dislipemia aterogénica, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquellas que tienen la ApoB, como LDL, IDL y VLDL, son proaterogénicas. Y aquellas que tienen ApoA1, como la HDL, es la única, es antiaterogénica. Entonces, tengan en cuenta que no solamente es importante el valor que tenemos en plasma de VLDL, IDL, LDL, como el de HDL. Si yo tengo alto VLDL, IDL, LDL, porque tengo alto colesterol y triglicéridos, eso es proaterogénico. Si tengo baja HDL, que hace el transporte reverso del colesterol desde las paredes arteriales o de los tejidos hacia el hígado, es antiaterogénica, si tengo aumento del HDL y la ApoA1. Pero no solamente es importante el valor en sangre periférica que nosotros podemos pedir. Nosotros podemos pedir dosaje de colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y colesterol total, triglicéridos, bueno, HDL y LDL, y podemos también pedir las ApoB100, ApoA1, eso en algunas situaciones de investigación o de enfermedad coronaria precoz se pueden pedir. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que no solamente es importante el valor en plasma numérico de referencia, sino también qué característica, qué modificación estructural pueden tener estas lipoproteínas, que eso se mide en investigación, pero yo, conociendo al paciente que tengo enfrente, puedo inferir que no solamente está alterada, tiene una dislipemia proaterogénica, sino que también puede estar alterado no solamente el valor, sino también las características, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, las lipoproteínas aumentan el riesgo cardiovascular. Como dijimos, es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad vascular. Y principalmente tener disminución de la LDL, disminución de la HDL y aumento de la LDL es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se asocia, aumenta 3 veces la reducción de HDL, el riesgo de tener un infarto. Y fíjense cómo la reducción de la LDL y el aumento de la HDL se asocian a menor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, tener las lipoproteínas proaterogénicas bajas me protege, tener la HDL, que es antiaterogénica baja, no me protege, ¿sí?, y aumenta el riesgo. Así como pasa con las lipoproteínas, lo mismo las apoproteínas. Si yo tengo un aumento de la ApoB, significa que tengo un aumento de VLDL, kilomicrones, ILDL y LDL, y son proaterogénicas. Y si tengo una disminución de la ApoA1, significa que tengo menos HDL
y eso aumenta también el riesgo de enfermedad protrombótica. Entonces, en esta relación, en este aumento de ApoB y disminución de ApoA1, es lo que aumenta el riesgo cardiovascular. No solamente el nivel de las lipoproteínas en su totalidad y del colesterol y los triglicéridos, sino también en las modificaciones de concentraciones de la apoproteína que está relacionado a esa lipoproteína. Fíjense cómo el aumento del colesterol y la disminución del HDL aumenta el riesgo cardiovascular. Tener menos HDL aumenta el riesgo vascular. Si yo aumento el HDL y disminuyo la LDL, puedo disminuir el riesgo de desarrollar infarto de miocardio o muerte cardiovascular. O sea que son un factor de riesgo. Pero así como yo les dije que uno puede pedirla, hacer un pedido de laboratorio y dosar colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, IDL, también tiene que pensar que en el contexto del paciente esas moléculas están modificadas. Y una de las modificaciones que hace que la LDL sea proaterogénica, que se deposite en la pared arterial y genere la placa aterosclerótica, es las modificaciones de la LDL, que se glicosile y que se oxide. El que se glicosile y que se oxide las hace pequeñas y densas y son más atrayentes para internacionalizarse y ser depositadas con las células espumosas. Entonces, yo tengo un paciente diabético que tiene hiperglucemia, en un medio de hiperglucemia, o un paciente que tiene hipertensión, que fuma, que está diabético no controlado, que tiene una oxidación, un aumento del estrés oxidativo y disfunción endotelial, eso va a hacer que esta LDL, además del valor alto, ¿sí?, estén glicosiladas y oxidadas, las transforma en pequeñas y densas, pasan más la luz de la pared arterial y ahí empieza la placa aterosclerótica, porque se inflaman, aumentan las moléculas de adhesión, hay disfunción del endotelio, hay liberación de citoquinas y eso altera todo el ambiente de la pared vascular. Entonces, las partículas pequeñas y densas, ¿sí?, que son oxidadas y glicosiladas de acuerdo al medio en el que están, aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, no solamente se tienen que fijar en las características de niveles de las lipoproteínas, sino también daño estructural pueden tener. Y a mayor LDL pequeñas y densas, mayor proporción de resistencia a la insulina y de aumentar el riesgo cardiovascular, daño metabólico. Entonces, fíjense cómo un medio de estrés oxidativo, de hiperglucemia y de inflamación produce aumento de VLDL con mayor cantidad de triglicéridos, las VLDL son grandes y en mayor cantidad, produce LDL pequeñas y densas, oxidadas y glicosiladas, y a su vez altera la función de la HDL. La HDL pierde su capacidad antiinflamatoria, antioxidante, pierde su capacidad, se modifican su estructura, con lo cual son más catabolizadas, las otras menos catabolizadas, entonces ahí se produce un desbalance entre una disminución de la HDL y un aumento de la VLDL, pero no solamente a nivel de valores en plasma, sino también de funcionamiento y de estructura. O sea, la estructura va en relación con la función, ¿sí?, además del valor en plasma. Eso es el concepto que les quede claro. Entonces, fíjense que hay una característica en los pacientes con insulinoresistencia por obesidad o por diabetes, que tiene un aumento de la cantidad de grasa en los adipocitos, se libera por esta insulinoresistencia y un aumento de los ácidos grasos libres, por lo tanto llega grasa al hígado y tiene que salir como triglicéridos, como VLDL. Y eso son moléculas que tienen aumento de los triglicéridos, ApoB, acuérdense la ApoB 100, ApoB, y aumenta la cantidad de VLDL, que son grandes, ricas en triglicéridos y en mayor cantidad. Eso hace que aumente el metabolismo endógeno y eso hace que al tener un aumento de la VLDL, acuérdense que el aumento de la VLDL, ¿sí?, da las IDL, las LDL. A su vez, este aumento de las LDL y las VLDL están aumentadas y es como que la empiezan a exigir al HDL, el intercambio de apoproteínas y de ésteres de colesterol, con lo cual la HDL se empieza a afectar en su función, empieza a disminuir la cantidad y el funcionamiento y modifica su estructura. Por otro lado, estas
el aumento de la LDL, que se encuentra con una disfunción endotelial, con un medio inflamado por la diabetes, por la obesidad, por la insulinoresistencia, con estrés oxidativo, hace que estas LDL se glicosilen y se oxiden y se forman LDL pequeñas y densas. Y todo esto es la característica de la dislipemia asociada al síndrome metabólico, a la obesidad central y a la diabetes. ¿Sí? Hay un aumento de triglicéridos, VLDL, LDL pequeñas y densas y de ApoB, y una disminución de la HDL y de la ApoA1. Es la dislipemia característica que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la prevalencia de dislipemia? ¿Sí? Fíjense que estas son las encuestas que se hicieron en el Ministerio de Salud. Y fíjense que estamos entre el 27, casi el 30% de la población de Argentina mayores de 18 años refiere tener algún grado de alteración de las lipoproteínas o el colesterol. ¿Sí? Entre el 27 al casi 30% de la población. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican tener alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas, en los niveles de las lipoproteínas, en los niveles de los lípidos en sangre o de la estructura de las proteínas, se clasifican en primarias o secundarias. Las primarias son generalmente genéticas y pueden ser monogénicas o poligénicas. Las más frecuentes que vamos a ver van a ser las poligénicas. Ahora, si ustedes van a hacer pediatría o van a ver adolescentes, van a ver las monogénicas. Las monogénicas se manifiestan más en edades más tempranas que las poligénicas. Y después tenemos la secundaria. ¿Qué significa secundaria? Todas aquellas enfermedades o fármacos o situaciones que hacen que aumenten las dislipemias, pero que tratando esa enfermedad o terminando esa situación aguda, revierte. Entonces, las clasificaciones, hay varias clasificaciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a qué tipo de colesterol y LDL. Fíjense que tienen las de Fredrickson, 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. De acuerdo a si predomina el colesterol, la LDL, los triglicéridos, la VLDL. Esto es una clasificación clínica. Después tenemos otra clasificación fenotípica, ¿sí? Que también es 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Tenemos, de acuerdo al trastorno genético, si hay una deficiencia de la lipoproteína lipasa, deficiencia de las ApoC, que son las que hacen reconocer a la lipoproteína por la lipoproteína lipasa, si son familiar, hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, combinada, si hay una alteración del receptor de LDL, de las APO, del canal ABCA1, depende del fenotipo. Pero fíjense que las hipercolesterolemias familiares pueden ser heterocigotas o homocigotas. Generalmente son pacientes que tienen muy altos valores de colesterol. Tienen que empezarlo cuando el colesterol total es de mayor de 300 o 400. O aparecen enfermedad coronaria en edades tempranas. Son pacientes que antes de los 20 años o los 20 años tienen algún infarto de miocardio. ¿Sí? Sean o en forma homocigota. Y estos se llaman los antelasmas, que es el depósito de lípidos como nódulos pueden ser en los párpados, en la piel. Y la homocigota, hay un defecto del receptor del LDL, con lo cual la LDL no es reconocido. Siempre tienen colesterol más de 400 o de 500 y tienen santomas, santelasmas y enfermedad coronaria precoz. ¿Sí? Esto es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes tengan un paciente joven que tiene un evento cardiovascular, tienen que pensar en alguna tienen que dosarle el colesterol, los triglicéridos, las lipoproteínas y pensar en una patología familiar. Y después está la combinada, donde hay aumento de colesterol y de los triglicéridos. Las manifestaciones clínicas son las mismas, los santomas, santelasmas y la coronaria precoz. Y las secundarias son aquellas secundarias se altera el metabolismo de las lipoproteínas y los valores de los lípidos secundarias a una causa determinada, como puede ser la enfermedad renal, la enfermedad hepática, la diabetes, ciertos medicamentos, el alcoholismo. Fíjense que dentro de las metabolopatías y endocrinopatías tenemos la diabetes, obesidad, la hiperuricemia, el hipotiroidismo, el hiperglucocortisolismo. El hipotiroidismo es una causa de dislipemia secundaria, fármacos y tóxicos, como por ejemplo anticonceptivos orales, corticoides, consumo de alcohol, el síndrome nefrótico, la enfermedad renal, el síndrome nefrótico, las hepatopatías, la colestasis, pancreatitis aguda, el lupus eritematoso. Fíjense, todas las causas secundarias
¿sí? De tanto de hipercolesterolemia como de hipertrigliceridemia. Las causas más frecuentes de hipercolesterolemia secundaria son el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, síndrome de Cushing, los inmunosupresores y los corticoides. Y la hipertrigliceridemia secundaria es predisposición genética, generalmente es poligénica, hay mucha carga genética acá, la obesidad, el diabetes tipo 2, el alcoholismo, ¿sí? El síndrome metabólico, la dieta rica en hidratos de carbono simples, el hipotiroidismo también, y los medicamentos como los corticoides. Fíjense que comparten causas secundarias tanto el aumento del predominio de colesterol como el aumento de hipertrigliceridemia. Entonces, desde el punto de vista etiológico, se clasifican en primarias de origen familiar hereditaria, poligénicas y monogénicas. Las formas poligénicas, ¿sí? Son las que la principal causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que sea un factor de riesgo cardiovascular. Y a su vez se diferencian hipercolesterolemia primaria, heterocigota, homocigota o combinada, y la hipertrigliceridemia primaria, síndrome de quilomicronemia e hipertrigliceridemia familiar, disbeta-lipoproteinemia e hiperlipidemia familiar combinada. Las secundarias son secundarias a patologías, medicamentos o dieta, ¿sí? Y son todas las causas que figuran ahí que ya vimos. Entonces tenemos las primarias, que generalmente son monogénicas o poligénicas, y las secundarias. Entonces, la hipertrigliceridemia, como dijimos, vamos a repasar. Acuérdense que una característica es de la diabetes, la obesidad central, el síndrome metabólico, la ingesta de alcohol, el hipotiroidismo, ¿sí? Y los fármacos, principalmente el colesterol, los corticoides, perdón. Y cuando uno tiene una dislipemia, ¿qué tiene que pensar? Bueno, tiene que ver si es hipercolesterolemia, predominio de aumento del colesterol total, aumento de los triglicéridos o forma mixta. Y si el paciente tiene valores de colesterol mayores de 400 o mayores de 500 de triglicéridos, tienen que pensar que la causa sea genética y puede ser monogénica o poligénica. Pero con valores muy altos de colesterol y de triglicéridos, pensar siempre en una causa monogénica. Y puede ser que uno le hace el dosaje de colesterol y el paciente tiene predominio de hipercolesterolemia o predominio de hipertrigliceridemia o de las dos, que se llama mixta. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Tenemos que hacer una anamnesis completa del paciente, viendo los antecedentes personales, qué tipo de dieta hace, si hace actividad física, si fuma, si tiene sobrepeso u obesidad, si siempre ha sido obeso, si tiene antecedentes familiares de dislipemia o de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hacer una evaluación clínica completa para ver cómo están los pulsos arteriales, cómo está la auscultación cardíaca, cómo está, si tiene soplos carotídeos, si tiene alguna manifestación de la dislipemia a nivel cardiovascular, ¿sí? Fíjense que estos son los santelasmas que le decíamos en los párpados, el aumento del diámetro del abdomen, eso habla de obesidad central. Es importante pesarlos, ¿sí? Medirlos, calcular el índice de masa corporal. Y en el laboratorio nosotros vamos a pedir, ¿cómo pedimos las lipoproteínas y los lípidos? Pedimos colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ¿sí? Si después queremos agregar el dosaje, por ejemplo, de las APO, de las lipoproteínas A para un estudio más complejo, eso se puede pedir, no se hace en todos lados, pero lo que tenemos que pedir es colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Y después, si nosotros consideramos que la causa no es poligénica, que es la más frecuente en un adulto, que es secundaria, vamos a pedir dosaje de glucemia, la función renal, las hormonas tiroides, un hepatograma, una orina por si tiene síndrome nefrótico, ¿sí? Y después podemos ver, de acuerdo a las características del paciente, si tenemos que pedir estudios para ver la repercusión de esta dislipemia. Por ejemplo, que tenga enfermedad aterosclerótica en las carótidas o que tenga enfermedad aterosclerótica en los miembros inferiores, en las arterias, que tenga patología de la aorta o acompañada patología de la estructura miocárdica o deterioro vascular cognitivo cerebral. Entonces, eso va a depender de si yo quiero ver qué repercusión tiene la dislipemia y qué otros estudios, de acuerdo a si considero que la dislipemia es secundaria a hepatopatía, a hipotiroidismo, a diabetes, a síndrome nefrótico, a corticoides, ¿sí? Entonces, las condiciones que se utiliza, se le pide al paciente cada vez menos, pero sí se le pide que haga ayuno de 9 a 12 horas antes del pedido
de laboratorio. Pero a veces uno también puede determinar, por ejemplo, los triglicéridos postprandiales, que se vio que así como la glucemia postprandial puede aumentar y es un factor de riesgo cardiovascular, el aumento de los triglicéridos después de las comidas también es un factor de riesgo cardiovascular. Y este es la fórmula para estimar el colesterol LDL. ¿Sí? Uno pide colesterol total, triglicéridos HDL, LDL, y la LDL se hace con esta fórmula, que es colesterol total menos la sumatoria de la HDL con los triglicéridos dividido 5. Si los triglicéridos son muy altos, más de 400, no se puede calcular la LDL. Ustedes van a ver que si tiene colesterol y triglicéridos muy alto con un suero muy lechoso, le van a decir que la LDL no se puede estimar. Tiene que tener menos valor de triglicéridos para poder hacer la fórmula y calcular el colesterol LDL. Entonces, estos son los valores, ¿sí?, de acá que usamos en el hospital. Fíjense que tienen la LDL, valor deseable, ¿sí?, menor o igual a 100, colesterol total menor o igual a 200, HDL mayor o igual a 40 en los hombres y mayor o igual a 50 en las mujeres, triglicéridos menores igual a 150 y colesterol VLDL menor de 30. También el colesterol no HDL, que es todo el resto del colesterol, IDL, VLDL, kilomicrones, que es menor de 130. El índice de riesgo, colesterol total y HDL menor de 4,5. Y el dosaje de ApoA1 y B, que tienen estos valores. Mayor valor ApoA1 y menor valor ApoB son los de referencia. Entonces, el valor plasmático del colesterol, VLDL, ILDL, LDL y HDL, representa la cantidad de colesterol que transportan en total las lipoproteínas. Y nos da una información pero no nos da una información sobre la cantidad de lipoproteínas circulantes, ¿sí?, sino de el colesterol que transportan. Entonces, acá tienen específicamente cuáles son los valores del rango que nosotros tenemos que esperar. Y acuérdense que la LDL, de acuerdo al paciente, si el paciente tiene mucho riesgo cardiovascular, cuanto más bajo es mejor. ¿Sí? Si el paciente tiene un riesgo muy alto, porque ya tuvo un infarto de miocardio, por ejemplo, tiene que tener un LDL menor de 70. Ahora, si es un paciente joven, ¿sí?, que por ahí está con un poco de sobrepeso, con menos de 130 es suficiente, pero si yo tengo un paciente que ya tuvo 3 ACV, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, inclusive menos de 55. Entonces el objetivo uno se lo plantea de acuerdo al paciente que tenga al lado, porque uno tiene que plantearse un objetivo terapéutico para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces todo paciente con dislipemia, como no es una enfermedad, sino es un factor, tiene que tener una valoración de cuál es el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente con esta dislipemia. Y uno puede calcular el riesgo de Framingham, que son estas tablas, ¿sí?, para varones y mujeres, estas plataformas, estos scores, y calcular el riesgo. Y el último riesgo que apareció es el riesgo del American Heart, donde te dice si vos tendrías que tratar o no a este paciente. Entonces, esto ustedes lo pueden bajar en el celular, cálculo de riesgo, eligen el que quieran, el de Framingham, el de la OMS o el de la American Heart. Yo utilizo más el de la OMS y de acuerdo calculo el riesgo cardiovascular. Entonces, de acuerdo al riesgo cardiovascular, me voy a poner un objetivo con ese paciente de qué valor, principalmente de colesterol LDL y HDL, quiero que tenga ese paciente. ¿A quién le tengo que pedir? ¿A quién le tengo que pedir dosaje de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos? Se hace porque yo tengo que pensar para qué lo voy a pedir. Porque yo quiero saber si, por ejemplo, mi paciente tiene dislipemia, hacer el diagnóstico, quiero saber qué riesgo tiene de acuerdo al valor de dislipemia, y si es un paciente de riesgo y lo estoy tratando, qué valor tiene, si alcanzó el objetivo o no. Entonces, es importante porque tengan en cuenta, recuérdense que altos valores de triglicéridos, altos valores de LDL, altos valores de ApoB se relacionan a mayor riesgo cardiovascular, lo mismo que la lipoproteína A, si está presente, mientras que bajos valores de HDL también se asocian a mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? A todo paciente con diabetes tipo 2,
a todo paciente con enfermedad cardiovascular establecida, de enfermedad arterial periférica, enfermedad de la aorta, de la carótida, cerebral, que haya tenido un accidente cerebrovascular, que tenga infarto de miocardio o antecedentes de enfermedad coronaria, hipertenso, tabaquismo, obeso, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal crónica. Esto es porque hay un estado de inflamación crónica que aumenta el estrés oxidativo, la dislipemia familiar, y si no tiene nada, a partir de los hombres de 40 años y las mujeres de 50 años se tiene que pedir. O sea que si ustedes tienen 20 años y no tienen ningún factor de riesgo, no tienen por qué pedirse un perfil lipídico. Mayores de 40 en los hombres, mayores de 50 en las mujeres. Eso si no tiene ninguno de los otros factores. Si no fuma, si no es hipertenso, si no tiene enfermedad familiar, antecedente de enfermedad coronaria. ¿Sí? Entonces, en la población general, hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 perfil lipídico. Este es un varón de 50 años que consulta por primera vez y le trae los siguientes análisis de laboratorio. Tiene una glucemia de 380, otra glucemia de 990, colesterol total de 240, HDL de 32, triglicéridos de 440. El paciente refiere estar asintomático y presenta un índice de masa corporal del 32. Entonces, por un lado, es un paciente joven de 50 años, pero tiene diabetes, porque el diagnóstico de diabetes se hace con 2 glucemias separadas por una semana con un valor mayor o igual a 126. Tiene hipercolesterolemia, 240 de colesterol, con baja HDL y altos triglicéridos de 440. Y además tiene obesidad, porque el índice de masa corporal de obesidad es mayor o igual a 30. O sea que el paciente tiene varios factores de riesgo. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener enfermedad cardiovascular, pero porque además es diabético, es obeso, ¿sí? Y no dice acá, pero seguro que es sedentario. Entonces, ¿qué tipo de dislipemia tiene? Tiene una dislipemia mixta. Tiene hipercolesterolemia total y tiene hipertrigliceridemia y baja HDL. Y como recuerdan ustedes, esta es la dislipemia característica de los pacientes con diabetes, con insulinoresistencia o con síndrome metabólico, ¿sí? Donde hay una insulinoresistencia, mayor cantidad de ácidos grasos libres que van al hígado y salen como VLDLs grandes con alto contenido de triglicéridos. ¿Sí? Esas VLDL le exigen mucho a la HDL que se altera y baja el valor y además producen mayores LDL que son pequeñas y densas porque están glicosiladas y oxidadas y todo esto aumenta el riesgo cardiovascular. Esta es una mujer de 58 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo que consulta por un control clínico. ¿Sí? Tiene una TA de 140/90, colesterol total de 260, un HDL de 32 y se le realiza el cálculo de riesgo a tener un evento en 10 años cardiovascular que le da el 31,2%. O sea, ya una mujer que es hipertensa, que es diabética, que fuma, ¿sí? Que tiene aumento del colesterol total con disminución del HDL, yo le calculo el riesgo y el riesgo de tener un evento en 10 años es del 31,2%. Es altísimo. Se considera alto riesgo cuando yo calculo el riesgo con esas tablas que yo les dije, el de Framingham, el de la OMS o el de la American Heart, y le da más de 7,5%. Fíjense que ella le da 31,2%. Pero más allá del cálculo, yo, si ustedes no me dicen eso, teniendo una mujer que seguro que está posmenopáusica, hipertensa, tabaquista, diabética y con dislipemia, yo ya sé que tiene alto riesgo cardiovascular. Se lo tengo que medir para objetivarlo y aparte para mostrárselo a ella para que se dé cuenta, pero yo ya sé que tiene riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y no es el único factor la dislipemia. No es el único factor. Entonces, por eso tiene otros factores que aumentan el riesgo de tener un evento. Y ella, el riesgo es altísimo, pero porque es hipertensa, porque es tabaquista, porque es diabética, además de la dislipemia. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, la dislipemia no es un síndrome o una enfermedad, sino constituye un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad, en este caso enfermedad cardiovascular. Se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, hay que hacer una detección precoz, una evaluación exhaustiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para instaurar un tratamiento determinado para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad. Muchas gracias.